Queridos hermanos, siempre, siempre a nuestro Dios, que nos da la dicha, que nos da la gracia, la bendición de reunirnos y congregarnos en torno suyo para celebrar la fe que tenemos en Él, siempre nos enseña a nosotros, sus hijos, sus hijas, por medio de su palabra. Por eso creo yo que hoy este milagro que nuestro Señor hace, como lo hemos escuchado en el Santo Evangelio, de curar a aquel hombre sordo y tartamudo o mudo, es que nos quiere enseñar a nosotros que debemos de estar atentos a oír su palabra, porque fíjense, dice el padre Luis Toro, que por cierto ayer estuvo aquí en Santa Ana del Conde. No sé si han oído hablar ustedes del padre Luis Toro, este sacerdote, mis respetos, de veras cómo conoce la Sagrada Escritura, cómo nos enseña desde la Sagrada Escritura el padre Luis Toro. Tuve la dicha, la gracia, la bendición de estar ahí con él, y ¿saben qué? Me acerqué a saludarlo y me dio, esto se los comparto porque es algo que viví, que sentí, que experimenté. Me dio un abrazo, con los niños un abrazo, pero de esos abrazos que todavía creo que lo siento, son de esos abrazos que no sé si de repente los necesitamos o no sé si la persona que nos abraza, no sé qué es lo que nos da, que nos transmite, pero un abrazo tan hermoso que tuve con este hermano sacerdote, el padre nuestro. Que Dios bendiga su patria, que Dios bendiga su nación. Él es de Venezuela, y que Dios bendiga también nuestro México como lo estamos pidiendo, ¿verdad? Bueno, dice el padre Luis Toro, dice, he aprendido mucho de él. Si no lo conocen, les recomiendo que lo sigan a través de las redes sociales. En el YouTube, ahí pueden poner el padre Luis Toro y les va a enseñar mucho. Yo espero que sí, como me lo ha enseñado a mí, a entender, a leer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Dice el padre Luis Toro que la fe entra por los oídos. La fe entra por los oídos. ¿Y por qué dice el padre Luis Toro que entra la fe por los oídos? Porque por el oído entra la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios. Y lo que Dios me enseña en su palabra, entonces después lo proclamo por mi boca, con mis palabras. Por eso nosotros rezamos, creo en Dios. Pero porque yo oí su palabra. Creo en la iglesia, porque la iglesia me enseña la palabra de Dios. La fe entra por el oído, dice el padre Luis Toro. Por eso, hoy que escuchamos este santo evangelio, pidándole a nuestro Señor que si algunos de nosotros estamos sordos a su palabra, que meta sus dedos sobre nuestro oído, que meta su dedo en nuestro oído para que nos quite esa sordera. Porque si no, si estamos sordos o si no escuchamos por nuestra sordera la palabra de Dios, entonces nos va a ser difícil ponerla en práctica, vivirla. De hecho, si ustedes se acuerdan, nos decía nuestro Dios en su palabra hace 8 días, nos decía, en el libro de Deuteronomio, nos decía, no le quiten nada ni le pongan nada a los mandamientos. Eso lo decía la palabra de Dios hace 8 días. No le quiten nada ni le pongan nada. Guarden y cumplan, guárdenlos y cúmplanlos los mandamientos, porque los mandamientos hacen de ustedes personas sabias y prudentes. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Solamente escuchar la palabra de Dios, guardarla, meditarla, reflexionarla, ni quitarla ni ponerla, solamente vivirla. Y si ustedes gustan, vamos nuevamente a recordar un poquito lo que nos decía nuestro Dios, que hace unos 2 domingos o 3 domingos, que nos decía, no me acuerdo qué domingo
¿Por qué lo traigo? Porque creo que si nosotros tenemos unos esposos que verdaderamente hagan o hacen o viven, que verdaderamente hacen o viven lo que Dios les dice en su palabra, entonces nuestras familias van a ser unas familias llenas del amor de Dios, llenas de la gracia de Dios, llenas de las bendiciones de Dios. Acuérdense, esposos, acuérdense, esposos. Esposo, te decía nuestro Dios, o te dice nuestro Dios, ama a tu esposa. Eso hace unas 3 semanas que te dijo Dios. Ama a tu esposa. Ojalá que si le hayas dicho o le digas o le sigas diciendo, sabes que te ama mucho. Bueno, así como cuando te enamoraste de ella, ¿no? Así como cuando la conquistaste, cuando la hiciste tu novia. Ay, eres mi amor, eres mi tesoro, eres mi vida, eres mi todo. ¿Y por qué se lo decías? Porque la amabas. Empezaste a sentir un amor grande por ella. Por eso después le pediste que se casara contigo, que hicieran una vida en común, que se acercaran al altar de Dios para recibir la gracia del santo sacramento del matrimonio. Bueno, y después unos años más, porque ya no le dices que la amas. Por eso dice Dios, les dice y les está enseñando, esposos, amen a su esposa. Así lo dice la Sagrada Escritura. Yo ni le estoy quitando ni le estoy poniendo, ni le estoy quitando ni le estoy poniendo. Así lo dice nuestro Dios. Y luego, ¿qué le dice nuestro Dios a las esposas? Esposas, ahí habla del matrimonio, esposas, sean dóciles en todo a sus maridos, a su esposo. Pero pues esto ni claro que se puede vivir o se vive. Cuando una esposa se sabe verdaderamente amada por su esposo, pues claro que la esposa va a ser dócil en todo a su esposo. Va a ser dócil porque se sabe amada, no simplemente utilizada, ¿verdad? O ignorada, o esas cosas que desgraciadamente a lo mejor algunos, espero que ninguno de los esposos que están aquí presentes no hagan esas cosas, no tengan esas actitudes, esas maneras de ser con sus esposas. Hay algunos esposos que las ignoran, que las desprecian, que las humillan, que son indiferentes con ellas. Están haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios les dice. Esposos, amen a su esposa. Esposas, sean dóciles en todo a su esposo. Por eso, queridos hermanos, necesitamos que se nos quite la sordera, si es que algunos estamos sordos. Y esto que les comparto, y esto que reflexiono desde la palabra de Dios, lo estoy haciendo primero para mí. Yo, como sacerdote, debo de saber escuchar a la persona que se acerca a pedirme un consejo o que se acerca a mí. Debo de saber escuchar. Debo de quitarme esa sordera. Oiga, padre, me confiesa. Ahorita no me confieso, no tengo tiempo. Ay, Dios. Y desgraciadamente tenemos unos sacerdotes que pensamos así. ¿Quién sabe qué cuenta le vayamos a dar de nuestra vida sacerdotal? Para eso Dios me dio unas orejotas como sacerdote, para escuchar las confesiones en el confesionario. Pero si yo me solo, bendito sea Dios que nuestro Señor Obispo nos está dando ejemplo a los sacerdotes. Esto que dice la Sagrada Escritura lo estoy tomando en primer lugar para mí. El Señor Obispo nos ha dicho a toda la iglesia, a toda la comunidad, que Él va a estar confesando los domingos, además de todas las actividades que tiene. Ayer anduve con Él, estuve con Él, me dijo, padre, por favor, muévete, porque yo no conozco todavía mucho de Dios. Vamos para allá, vamos para acá, vamos para acá, no. Trae un ritmo pero fuerte. Y todavía después de todo eso dice, voy a estar confesando a las 6 de la tarde los domingos en la catedral. Dice el obispo, me dio una enseñanza el día de ayer muy grande. Dice,
y después en nombre de Dios darle un consejo o darle la absolución de todos sus pecados. Por eso, esto que dice la Sagrada Escritura, esto que hace nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, como decimos, a mí me queda el saco, a mí como sacerdote. Pero ojalá que cada uno de nosotros nos tomemos lo que nos corresponde, que nos quitemos la sordera, que se nos quite lo mudo, porque habemos personas, oye, ¿tienes esto? Sí. ¿Te pasa esto? No. ¿Quieres todo? No. ¿Si te traigo esto? Sí. Uno, sí, no, sí, no, sí, no. Parecen las intermitentes, ¿verdad? Da una vuelta para la derecha, para la izquierda, y nada más. Dile a Dios que se te quite esa mudez, que se te suelte la lengua, para que hable lo que tengas que hablar, o hablemos lo que tengamos que hablar. Pero tenemos que hacerlo, y con quien debemos de hacerlo. Porque fíjense, a veces tenemos algunas personas que a lo mejor sí, aquí con la familia, aquí en corto, estamos como las intermitentes, no, sí, no, sí, no. Pero luego ya las convivencias, en las reuniones, no, hombre, cuidado. Hasta nos dicen, ¡oh, qué esposo tienes! Hombre, es bien sociable, bien platicador, bien ameno, bien. ¿Qué esposa tienes, hombre? Mira, bien platicadora, ¿eh? Y acá en la casa, sí, no, sí, no. Queridos hermanos, miren, acuérdense de lo que nos dice nuestro Dios, por eso necesitamos que se nos quite la sordera. Dice nuestro Señor que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque allá, en el ambiente familiar, no con los amigos o con allá soy bien ameno. ¿Y por qué aquí con mi familia? Hay que comenzar con la familia, creo yo, ¿verdad? Por eso necesitamos a decirle a nuestro Señor que se nos quite esa sordera que a lo mejor algunos tenemos y que nos ayude a que se nos suelte la lengua, no para andar chismeando o argüendeando, ¿verdad? No, para comunicar lo que tenemos que comunicar, para decir lo que tenemos que decir, para hablar lo que tenemos que hablar. Creo yo. Bueno, pues queridos hermanos, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que ruegue por nosotros. Esto que nos enseña nuestro Señor, que lo hagamos vida. Yo no sé quiénes estemos más sordos, o yo no sé quiénes estemos más mudos, pero yo creo que sí necesitamos de esto que nos dice nuestro Dios, porque acuérdense lo que nos decía hace 8 días: ni le pongas ni le quites nada más guarda, es decir, vive los mandamientos, guarda los mandamientos, vive de acuerdo a los mandamientos, y eso te va a hacer una persona sabia y prudente. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, vamos a aprender a ser, o vamos a lograr ser, creo yo, personas sabias y prudentes. Sabias en lo que voy a hablar, prudente en lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque antes he oído. ¿A quién? A Dios. Por eso dice, vuelvo a repetir la enseñanza que me ha dado, que nos da el Padre Toro. Dice, la fe entra por el oído, porque cuando yo oiga, entonces voy a hablar. Si yo no oigo nada, pues ¿qué voy a comunicar? ¿Qué voy a decir? Bueno, nuestra Madre Santísima, hoy que la celebramos en su nacimiento, ella ruega por nosotros, para que lo que su Hijo Jesucristo nos ha enseñado, lo hagamos parte de nuestra vida, o lo hagamos vida en nuestra vida. Digamos todos, así sea.